parte de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos también en Red Max, VIP TV, Exa Networks y el Charlotte Network, Cable Star, Servitronic Perú, Área 52 y ahora por Win Televisión sintonice PBO. Te ofrecieron 30.000 megas, pero vinieron con 30.000 quejas. Que no te sigan floreando, cámbiate a Win, el internet hogar número 1 en satisfacción al cliente, según Ocirtel, pídelo al 01-707-3000. El anuncio de la presidenta de ayer es lo que está dando la noticia de la semana, digamos, el aumento del salario mínimo. Y ha habido un montón de opiniones, ¿no? Que algunas me dejan a mí completamente perplejo. Por ejemplo, veo un montón de gente de muy buena voluntad que se opone al salario mínimo, no porque ellos no quieran pagar más, porque ellos pagarían $5.000, sino para proteger a los pequeños y medianos empresarios que se van a ir a la quiebra si aumentan 100 soles en sus planillas. Pero esto nos lo va a aclarar el economista César Peirano. ¿Qué dice César? ¿Cómo te va? Buenos días, Chema, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Desde que recuerdo yo, cada vez que hay un aumento de salario mínimo, se dan argumentos muy similares para no pagarlo o para no aceptarlo. Así es. Los argumentos muy similares. Uno que no alcanza. Entonces cuando te dice, ¿de dónde sale la plata? No, hay que expropiar la mina tal y la mina cual y repartimos la plata. Bingo. Nunca había escuchado esa. Qué rara opinión. Qué interesante. Qué original, como no me di cuenta. Claro. Y la otra es, tampoco sirve el salario mínimo porque prácticamente pone en crisis la economía del país, la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. En fin, no hay una discusión. Sí. Ni antes, ni durante, ni después. Eso es justamente lo que falta, es discutir esto más a profundidad. Lo que nos sirve a nosotros para poder analizar es ponerlo en contexto. Mira, estamos hablando que el sueldo mínimo le corresponde aproximadamente a un 6 o 7% de la masa económica que tenemos trabajando en planilla, o sea, en blanco. Estamos hablando de unos 500 a 700 mil trabajadores aproximadamente, que además corresponden a una, digamos, a una estructura de trabajadores que están en planilla, que están en empresas formales, pero que son pobres por el nivel de ingresos que tienen. Entonces, tú de ese universo de unos 3 millones aproximadamente de trabajadores, tienes 500.000 que son los que tienen el sueldo mínimo. Si tú extrapolas por 4 personas por familia, estás hablando de 2 millones de personas a 2 millones y medio que son los que se ven afectados por este tema. O sea, no es algo tan pequeño, digamos, como grupo económico, pero que sí corresponde, digamos, saber que son gente que está viviendo en la pobreza. No son gente de recursos de clase media, no son gente de clase alta, es gente que está en pobreza. Un aumento de 100 soles, que es lo que básicamente ha sucedido, es simplemente nivelar el salario mínimo con los efectos que la inflación ha tenido en los últimos 2 años que el salario no se había tocado. ¿Y eso por qué? Porque para esta gente que está con esos niveles tan bajos de ingreso, el aumento, sobre todo el aumento de precios de los alimentos, que ha sido muy fuerte, ha llegado en algunos casos hasta más del 30%, no ha podido ser recuperado por una mejora en ningún nivel. Los precios no han regresado a los niveles anteriores. Lo que han hecho la mayoría de empresas es reducir el tamaño de los empaques para compensar esa subida de precios, ¿no? Y la gente se ha quedado pues sin posibilidad de poder mejorar su capacidad de compra. Esto nivela un poco, porque es un aumento del 10% aproximadamente, digamos, calza con ese aumento de inflación que se ha tenido en los años anteriores. Entonces, en ese contexto, ya las posiciones han sido, como tú dices, poco divergentes. Por un lado, tenemos a la gente más proempresarial, que te dice, no, la pequeña empresa lo que va a hacer es despedir gente si le subes el salario mínimo y que entrar a contratar personal informal. Lo cual es difícil, porque el tema de la informalidad viene más por otras causas que por el tema del salario mínimo. Hay 70% de informales, no es porque el salario mínimo es muy alto, pues. Así es. Es una ingenuidad pavorosa. Exacto. Esa pero es un argumento que se repite más de 30 años. Pero se repite 30 claro. años, cada vez que hay un aumento yo veo eso. Se repite y se repite hasta que la gente ya lo ha normalizado como si fuera algo raro. Pero si tú ves la información que sale en las encuestas de pequeña empresa, el tema del salario mínimo está creo que en el puesto 8 o 10 de las como prioridades. Como problema, pero exactamente. Por supuesto. Entonces no corresponde eso a la realidad.
Y por otro lado tienes a los que dicen, bueno, sí, es muy bajo, está, que en realidad tienen razón. Alcanza. Claro, no alcanza. Por supuesto que no te alcanza, Así es. ¿cierto? Pero se oponen porque prefieren darle un bono a esta gente en vez de aumentarle el salario. Lo cual, a mi punto de vista, me parece mucho más, digamos, realista que una persona que trabaja tenga un salario más ajustado hacia su capacidad de gasto que le estés regalando plata todos los meses. Entonces, tienes esas dos vertientes. En el medio debería estar el punto de equilibrio entre esas dos, en la cual si una persona trabaja debería tener un salario mínimamente digno para cubrir sus necesidades. Cosa que no está ocurriendo. Que no está pasando, exactamente. Cosa que no está ocurriendo. O sea, lo que tú has señalado, ojo al público con esto. Esos trabajadores que perciben el salario mínimo están en situación de pobreza. Así es. O sea, la pobreza no es igual a desempleo. Exacto. No es igual a desempleo. Es igual a trabajo mal remunerado. Exacto. En este sector, quiero decir. Así es. Por supuesto hay otras causas para la pobreza, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto impacta en una empresa, digamos, normal? Este tema va a depender del tipo de empresa. O sea, un aumento del sueldo mínimo, sobre todo en empresas de servicio, puede tener un impacto mayor que en una empresa, por ejemplo, industrial. Las empresas industriales o las empresas, digamos, mejor ranqueadas tienen muy poco personal ya con sueldo mínimo. Claro no les que afecta. no. En una empresa de servicios sí tienes, por ejemplo, empresas logísticas, empresas que dan servicios de reparto. Ahí tienes una carga muy grande laboral con personal, en muchos casos con sueldo mínimo. Ahora, estas empresas no van a dejar de trabajar, lo que van a hacer es cargarles aumentos, supuestamente, al precio. Consumidor. Exactamente. Ahora, que eso se vaya a traducir en inflación, realmente es muy difícil. No es tan fácil. No, pues, no, es difícil. No es tan directo. Lo que pasa es que nos gusta el razonamiento fácil, debo decir, y simplista, para no perder mucho tiempo. Aumento de salarios igual a inflación. Inflación igual pecado mortal. Se acabó. Claro. Mejor que no haya salario mínimo. Así es. Es que te digo, el impacto es poco porque la cantidad de trabajadores que están involucrados con el salario mínimo es menor, es 10% de la fuerza laboral formal. Entonces, no va a tener un impacto tan grande un aumento del salario mínimo de 10% sobre el resto de la economía. Es difícil que pueda tenerlo. ¿Debe existir el salario mínimo o no debe existir el salario mínimo? Yo creo que sí, o sea, es una garantía. Sí, es una garantía de que el trabajador siquiera puede cubrir al menos una canasta medio básica de consumo, ¿no? No alcanza para una canasta básica, lo que tenemos aquí en Perú, creo que la canasta básica está sobre 1.800 soles aproximadamente, y el sueldo mínimo está en 1.100, o sea, todavía hay una brecha ahí por cubrir. Pero, digamos, la tendencia debería ser a llegar por lo menos a ese nivel. El no tenerlo significaría, probablemente, como lo he escuchado en varias ocasiones, permitir que trabajadores que no están calificados y que tienen una mano de obra muy barata por justamente la falta de calificación que tienen, poder llegar a trabajar por salarios menores al mínimo. Actualmente, por ejemplo, en el sector informal el promedio de remuneración son 800 soles. Entonces eso significaría que tú podrías acceder a trabajadores en mayor cantidad por 800 soles. Pero ¿qué cosa es lo que estás reemplazando con eso? Estás reemplazando mano de obra más calificada, con mayor experiencia, principalmente gente mayor de 40 años, por jóvenes que recién están ingresando al mercado laboral. Entonces ahí te generas otro problema adicional, que es tema de jubilaciones que va al final de la carrera de la persona, ¿no? Con 40 años es difícil que tú puedas encontrar un trabajo. Entonces, esto tiene que ser muy bien pensado, tiene que ser muy bien, digamos, resuelto por el gobierno, porque finalmente es su responsabilidad tratar de dar una respuesta para estos temas. Hay un argumento, inclusive se lo escuchaba a Milei, al presidente argentino, el otro día. Esto es un problema porque hay gente que está dispuesta a trabajar por menos del mínimo y que la ley va a ser imposible que se cumpla porque no se puede contratar a nadie por menos del mínimo. En consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia? Abolición del salario mínimo. Claro. Eso lo que te podría llevar es digamos, el razonamiento que está detrás de eso es que el empresario va a preferir la mano de obra más barata, sí, justamente por bajar costos. Pero tienes un problema ahí de productividad. La mano de obra más barata es mucho menos productivo que el que tiene una calificación mayor o una capacidad mayor. Entonces, digamos, al disminuir la productividad de la empresa, los costos te van a aumentar y por lo tanto finalmente no vas a tener el resultado que tú estás esperando. Puede ser para algún sector muy pequeño. Para un sector de la economía, como te digo, el sector servicios puede ser que tenga de repente o donde necesites personal poco calificado.
pero eso no te va a llevar al tema principal. O sea, el tema de la informalidad no viene principalmente por un tema de costo laboral. Está por costos de energía, por costos de financiamiento, que es el principal escollo que tiene una empresa para poder ser formal. Entonces, si tú piensas que abriendo el abanico del laboral vas a lograr formalizar, es un gran error. Con tu venia, vamos a una pausa y si te quedas un minuto más, continuamos en el programa. Te vas comiendo un alfajor de Fausta. Excelente. El momento en que hago la mención de Fausta, porque ustedes saben cuáles son los mejores alfajores del Perú, los encuentran en Fausta, una pastelería especializada en dulces peruanos, donde podrás encontrar todos los dulces de tu infancia. Sus aditivos alfajores son hechos con mantequilla, pecanas y sal de maras y rellenos de manjar blanco casero. Búscalos en Rappi y al WhatsApp 989-496-359. Visítalos en su nuevo local en Girón Pedro Conde 472 Lince. Fausta es el hogar de los dulces peruanos. Pídelos también a través de Rappi y pedidos ya. Volvemos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Hola, soy Philip Butters. Invito a todos los operadores radiales de todas las provincias del Perú a unirse a nuestra gran cadena informativa multiplataforma de PBO. Completamente gratis. PBO te ofrece programación de calidad lista para que tú hagas negocio con tus anunciantes locales. No te pierdas esta gran oportunidad de potenciar tu radio FM del Perú profundo. Únete a la familia PBO y crezcamos juntos. Contáctanos ya al WhatsApp +51 4 veces 9 9999 52 888 o en www.pboradio.com. Bienvenidos a UMA, Universidad María Auxiliadora. Somos la primera universidad peruana en integrar la inteligencia artificial en todas nuestras carreras. Preparamos a nuestros estudiantes para liderar en un mundo donde la tecnología transforma cada aspecto de la vida. Aquí la inteligencia artificial es parte de mi día a día. Cambia tu historia con UMA. Matricúlate hoy y sé parte de la revolución educativa. UMA, innovación educativa al alcance de todos. Para más información visita www.uma.edu.pe y aprovecha nuestras promociones vigentes. UMA, Universidad María Auxiliadora, cambiando historias. Bienvenido a Terrazas de Chepeconde, donde vivir frente al mar se combina con la diversión de las playas del sur. Ubicado entre Asia y Cerro Azul, Terrazas de Chepeconde, condominios, club y bulevar. Será tu nuevo punto de encuentro con el mar. Descubre tu playa privada, canchas deportivas, toboganes y piscinas y sorpréndete con la vista al mar desde tu casa de playa. Lotes con título de propiedad en uno de los más selectos condominios temáticos del sur. Terrazas de Chepeconde, con la seguridad y el respaldo de Condominios Aventura. Visítanos en aventura.pe y deja que el faro ilumine tu futuro. Terrazas de Chepeconde, condominios, club y bulevar. Tu nuevo punto de encuentro con el mar en el sur. Condominios Aventura. Vive la magia. El mejor sabor de la comida china lo tiene My Home, con una variedad de platos deliciosos, ideal para eventos privados y corporativos. My Home tiene para ti el combo 2 para 4 personas a solo 79 soles 90. Crucay, pescado al ajo, chaufa de pollo, verduras salteadas y guantán frito. My Home, Avenida La Mar 2332, San Miguel. Promoción especial de lunes a viernes desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. No aplica feriados, solo en el salón.
Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Britton a $450. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra misión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. Llegó la época más linda y esperada del año, donde el milagro de la Navidad llena nuestros corazones de calidez y amor. Es tiempo de que la magia navideña nos devuelva las ilusiones de la infancia y las alegrías de la juventud. En Soampro, con 35 años de experiencia, creamos regalos que expresan gratitud y se comparten en familia. Cada canasta Christmas está elaborada con amor y pasión. Visita nuestras tiendas Gourmet Experience by Soampro, donde encontrarás el regalo perfecto para agradecer y celebrar juntos. Que esta Navidad renueve la esperanza en nuestros corazones. Brindemos y celebremos juntos. Regresa a casa esta Navidad con Soampro. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Ahora PBO también lo puedes ver por Vitel a través de su app TV 360. Asimismo vía Claro TV. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en ABT Telecable, Digital Plus, Telecomunicaciones Has, Diantel Telecomunicaciones, Fastnet Perú, Opticom, Telecable Cusco, Servicios Intercable Imperial TV Sal y ahora por Win Televisión. Sintonice PBO. Te ofrecieron 30.000 megas, pero vinieron con 30.000 quejas. Que no te sigan floreando, cámbiate a Win, el internet de hogar número 1 en satisfacción a los clientes según Citel. Pídelo al 01-707-3000. Continuamos con el economista César Peirano. Hemos estado hablando inicialmente sobre la noticia del incremento del sueldo mínimo, pero el economista nos ha dicho varias cosas que nos llevan ya a una discusión mayor. Uno, los que ganan salario mínimo están en pobreza, o sea, no es que eso les alcance para cubrir su canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Están en situación de pobreza y esto es algo que no se puede obviar, porque el tema del Perú es la pobreza, el aumento de la pobreza. Hemos aumentado la pobreza en los últimos años y no tenemos forma, parece ser, de reducirla, o por lo menos este tema me da la impresión de que no es importante, no se está discutiendo. Sí, efectivamente. No veo en el Congreso a nadie que se rasgue las vestiduras por la pobreza en el Perú. Así es. Y es un fenómeno, mira, que nos costó mucho reducirla. Se llegó en el mejor nivel al 20% de pobreza y casi 5% finales de ALA. De ALA, así es. Del claro, gobierno de ALA. Así es. 20%. Así es. Y se llegó a 5% de extrema pobreza, digamos, dentro de ese 20%. Pero a partir del 2013, la figura cambia con el gobierno Humala y la pobreza empieza otra vez a repuntar hasta llegar a los niveles que estamos ahora, que son cercanos al 30%. Entonces, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué todo ese esfuerzo que se ganó, que en buena parte viene por el impulso de los precios de materia prima, o sea, de exportaciones, ¿por qué ese impulso no se logró mantener? Y básicamente hay una explicación. La inversión privada se empezó a retraer. En el gobierno Humala, desde el 2013-2014, el gobierno a partir de ese año empezó a tratar de suplantar la inversión privada con gasto público, por lo tanto empezaron a endeudarse, lo que hoy día estamos viendo que está en toda la discusión, eso sí se está discutiendo,
que es el endeudamiento público, ¿no? El déficit fiscal. Desde el 2014 tenemos ya 10 años perennes de déficit fiscal continuo y cada vez se hace más profundo y más profundo y más profundo. La suerte es que el PBI ha sido creciendo, por lo tanto el ratio deuda sobre PBI se ha mantenido ciertamente estable, pero en números la deuda sigue creciendo más. Entonces, eso no es sostenible. Eso no te da la posibilidad de poder crecer al 6 o 7%, que es lo que se requiere para empezar a disminuir, digamos, pobreza de forma estructural. La otra cuestión es que ese modelo que estamos discutiendo ahora, con déficit fiscal, no se puede mantener porque no te puedes endeudar constantemente a lo largo del tiempo. En algún momento vas a tener que ajustar y ese ajuste va a ir sobre la economía y por lo tanto te va a afectar sobre pobreza nuevamente al alza. Y la salida es la que conversábamos en el corte, que es tratar de darles a este 30%, 35% de gente que está en pobreza, porque tienes 30% en pobreza y 20% en clase media que está ya cerquita, que le haces así y se cae a la pobreza. Es una clase media muy frágil. Así es. Muy frágil. Entonces, estás hablando de prácticamente números muy parecidos a los que tenías en el año 90. El año 90 se terminó con 68% de pobreza, el año 2000 con 60%, y vuelves el 2024 a tener 30% en pobreza y 20% que está ahí, o sea, casi 50% más o menos de gente que está muy cercana a la pobreza. Entonces, el cambio no es mayor. Vuelve, o sea, es un ciclo. Sales de la pobreza, regresas, sales de la pobreza, regresas. Entonces, no lo puedes mantener fuera de pobreza a lo largo del tiempo, que es lo que permitiría el desarrollo de las personas en este país. Lo que está faltando a este modelo es la pata industrial, que es lo que conversábamos hace un momento. Por la categoría o por las decisiones de política económica que se tomaron a lo largo de las décadas de abrir la economía, que ha sido positivo en muchos sectores, ha permitido el ingreso de inversiones, desarrollo de muchas industrias como la minería, como la agroindustria. Sin embargo, la parte negativa fue que destruyó mucho empleo. Se permitió el ingreso de mercadería muy barata, principalmente de China, y eso fue destruyendo la industria como la textil, que teníamos una industria textil en los 90 que era bastante importante. Se ha trasladado hacia otros lugares como Guatemala, como el sudeste asiático, ¿no? Para cubrir esa demanda que ya el Perú no produce, y no ha permitido el desarrollo de industrias nuevas como la forestal, como la industria, por ejemplo, de la piscicultura, o el desarrollo de los minerales aquí. O sea, no se ha desarrollado el industria de cobre como tiene Chile, que es pequeña, pero digamos da cierto nivel de trabajo. Entonces, ese desarrollo industrial hoy día, aunado a las nuevas tecnologías, debería ser la pata que complemente esto, para que el desarrollo de estas personas que están en pobreza pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Estás usando una mala palabra, que es la palabra industrialización. Así es. ¿Por qué? Porque esto nos remite, te van a decir, ¿no? Cepalino. A la época de la CEPAL. Ya me han dicho, sí. La dictadura de la CEPAL fue un desastre. Claro. Y van a una recatafila de argumentos. Sí. Que los vengo escuchando también prácticamente. Claro. De que tengo así es, todos. pero mira, ya no es la CEPAL. Al contrario, más bien la CEPAL ha venido detrás de, digamos, papers de trabajo que han preparado el Banco Mundial y el Fondo Monetario. La CEPAL ha venido después, en este caso, de estos años. Entonces, ya no es una discusión... O sea, el Fondo Monetario también ha sido controlado por una mafia. Así es, así. Te van a decir que el fondo es cepalino. Que Previ se apoderó del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, claro, lo que pasa es que todos se han dado cuenta de que lo que se ha hecho ha sido bueno, pero no es suficiente. El crecimiento económico, pues, que el desarrollo de inversión, básicamente, que hemos tenido ha tendido más a la especulación que al desarrollo del trabajo y del desarrollo económico general de la economía, ¿no? Por eso es que cuando gana Castillo se van 20.000 millones de dólares y se desinfla toda la economía. ¿Por qué? Porque no hay una base de economía real que sustentara esos capitales que estaban aquí de forma básicamente especulativa. Entonces, ¿qué es lo que también ha pasado con el tema de la vivienda? O sea, el alza del costo de la vivienda es porque ha habido un ataque especulativo sobre la construcción que ha permitido, digamos, que el precio se eleve a la estratosfera. Por eso es que un trabajador hoy día no puede darse el lujo de comprarse una casa, ni siquiera por mi vivienda, porque con 1.500 soles que gana en promedio un trabajador no da para poder... No, claro, no, te aguante eso, exactamente. Entonces, ese esquema, o sea, le falta una pata ahí que está. Ahora, el momento, como conversamos en una oportunidad,
el momento geopolítico mundial te está permitiendo ahora que esto ya no sea tan mal visto como era hace unos 20 años. Trump es un nacionalista, o sea, lo que él está propugnando es justamente eso. Es un cepaliano sí, fervoroso. Fervoroso, exactamente, sí. Le van a decir de repente que es un anacrónico, alguna cosa de ese tipo. No, él no, porque él es gringo, claro. Pues. ¿Cómo le van a decir eso a Trump? México, mira, con todas las diferencias que uno puede tener con ellos, lo que hizo México es terminar de industrializar su país para venderle a Estados Unidos. Lo que hizo Trump en su primer gobierno es decirle, ya, perfecto, yo te compro, pero los salarios de tu gente tienen que estar homologados con los salarios de la mía. Los obreros de la industria automovilística mexicana tienen salarios homologados con los de la industria mexicana, americana. Entonces, claro, ellos se engancharon a ese tren, industrializaron y avanzaron. Hoy día lo que se propone, y mira, en el CADE lo propusieron algunas consultoras que hicieron las presentaciones, es que hay una serie de industrias donde se puede hacer desarrollo, donde el Perú tiene ciertas ventajas, por ejemplo, en el tema de las baterías de litio o los autos eléctricos. Tenemos nosotros reservas de litio en Puno, tenemos el cobre para hacer toda la cablería aquí y las partes de los autos. Tenemos un potencial eléctrico enorme en toda la cordillera para hacer hidroeléctricas y represamiento de aguas. Tenemos capacidad para entrar en la industria, nuclear, de generación eléctrica con la modernidad que existe hoy día. Es una forma mucho más económica de generar electricidad. Entonces, hay que engancharse en eso. O sea, hay que aprovechar ese momento que tenemos para generar oportunidades de trabajo para esta gente que sean permanentes en el tiempo, que les permitan salir de pobreza de forma relativamente rápida y sin afectar el desarrollo de la economía en general. Bueno, pues ese es un tema. Ojalá se discuta pues en la campaña electoral y haya respuestas realistas sobre ese tema, ¿no? Así es. Que eso es lo que falta, discusión, debate. Porque si no, bueno, César, te agradezco mucho la visita. Gracias, Chema, gracias a ti. Muy feliz año nuevo, César. Igualmente. Y seguimos en contacto. César Peirano estuvo con nosotros, señoras y señores. En dichos y refranes, ¿qué significa salvado por los pelos? Dichos y refranes en PBO. Hola, soy Nicole Salinas Vigio y estos son los dichos y refranes de PBO. Conozcamos la expresión de hoy. El dicho popular salvado por los pelos se usa para decir que alguien se salvó por poco de algún tipo de peligro o situación difícil. Todo inicia en el año 1809, cuando en Europa se dicta una ley que dio origen a la expresión. En ella se establecía que todos los marineros debían cortarse el pelo. Entonces un grupo de artilleros de la Marina Española elevaron una carta al rey para quejarse formalmente de la medida. En ella explicaban la verdadera utilidad que tenía para ellos llevar el cabello largo. Tener el cabello largo salvó a más de uno de morir ahogados, porque si uno se caía por la borda, sus pelos flotaban en la superficie del mar, facilitando que los demás tripulantes pudieran localizarlo y luego agarrarlo por los pelos para salvarlo. Esa persona estaría literalmente siendo salvada